Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Yasmín Cabrera. Una de las noticias económicas que ha causado mayor repercusión y comentarios y propuestas ha sido la del CONEP, Consejo Nacional de la Empresa Privada, su presidente, de sugerir un aumento salarial. Y yo veía las críticas de que, bueno, sugerir, ¿qué quiere decir? Realmente las empresas voluntariamente se van a aumentar sus costos sin tener ninguna presión. Y analizando un poco el tema, realmente al empresariado le conviene que baje la conflictividad social. Vemos situaciones similares de presiones por aumentos de precios, aumento de los combustibles en otras latitudes, y circunscribiéndonos a América Latina tenemos el caso de Chile, Panamá, por ejemplo. Panamá, que es una de las economías que más crece, tuvo un parón, tuvo una huelga y se paralizó una de las principales vías de tránsito. Entonces, al empresariado le conviene que, primero, que haya consumo, que no haya decrecimiento, y segundo, de que los trabajadores no se rebelen, que no hayan protestas, porque esto es uno de los factores que influye en el crecimiento económico y en la calificación de riesgo país. Y es una de las razones por las cuales las inversiones han aumentado en República Dominicana, y eso va en concatenación, por ejemplo, con otra noticia económica, que es la apreciación del peso. Se habla de que los inversionistas, al hacer una evaluación del riesgo del país ante la estabilidad económica que tiene, ante las políticas que se están implementando desde el Banco Central, pues prefieren poner su dinero en República Dominicana que en otros destinos, por ejemplo, de Centroamérica. Inmediatamente, por supuesto, el sector sindical ya se ha pronunciado y dice, bueno, vamos a aprovechar que ellos pronunciaron esta propuesta, que fue consensuada, porque no creo que la haya hecho sin haber realizado una deliberación previa, para volver a reunirse con el Comité Nacional del Salario. Van a pedir mayor dinero, están hablando de un aumento de un 15 a un 18%, y aunque el Comité Nacional de Salarios lo que tiene potestad para aumentar el salario mínimo, dice el secretario general de la CENUS, Pepe Abreu, de que se va a pedir más dinero. También otros partidos se han pronunciado en torno a que este salario mínimo no debe aumentar tampoco, porque la inflación interanual fue de un 9,43%, y si se aumenta un 10% no va a ser significativo el cambio. Ya también se pronunció José Ignacio Paliza en relación de que los sueldos del sector público no van a ser aumentados. La situación es menos crítica para los trabajadores gubernamentales, porque el sueldo del sector gubernamental es mayor, tiene un promedio de 35,000, mientras el promedio del sector privado no gubernamental es de unos 29,000. Creo que es perentorio que se ajuste el salario por la gran inflación que tenemos en República Dominicana, donde vimos informes del Banco Central, donde la canasta básica ha aumentado 2,000 pesos desde enero a la fecha. Yo diría que mal contado, porque yo voy al supermercado y veo más, pero bueno, vemos una canasta del primer quintil, que son las personas que ganan menos, en 24,000, y yo decía en un comentario anterior, como una persona que gana el salario mínimo de 11,900 puede cubrir esta canasta básica mensual. El gobierno da subsidios, es cierto, a los sectores menos desfavorecidos. Sin embargo, yo entiendo que la clase media es la que vive más ahogada, que no recibe esos subsidios y que tiene que costear una serie de gastos al mes que no le da. El sueldo promedio es de 42,000, sumando y dividiendo todos los quintiles, o sea, el gasto promedio de la canasta básica es de 42,000. Entonces, cada día va en aumento. Lo que decía de la apreciación del peso, muchos economistas están alarmados porque dicen que esto es peligroso, principalmente porque somos una economía exportadora. O sea, también vimos en los recientes informes cómo se ha manejado la zona franca, la gran cantidad de divisas que ha generado en el país, y por supuesto el niño lindo del gobierno y de la economía dominicana, el baluarte, que es el turismo. Entonces, que esto podría afectarlo debido a que afecta la competitividad. Si un turista con la misma cantidad de dólares puede ir a otro destino y
y que les rinda más el dinero por la devaluación en otros destinos, pues va a preferir ese a República Dominicana. Sin embargo, yo entiendo que en la situación actual nos conviene esta cierta apreciación del peso en relación al dólar. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de alta inflación. Nosotros, por ejemplo, aunque se producen agricultura en el país, alimentos, muchos de los insumos, fertilizantes que se utilizan, pues hay que pagarlo en dólares. Entonces, es una manera también de bajar la inflación. También muchos de los productos que consumimos y el asunto del petróleo que se paga en dólar. Hay una tendencia a la baja y también hay muchos sectores que llaman al gobierno entonces a reajustar los precios, pero yo creo que todavía no es tiempo de bajar el precio de la gasolina porque todavía el gobierno lo está subsidiando. Ellos hacían el anuncio que de 85 a 115 dólares el barril y está rozando los 90. Y creo que de una forma inteligente, si sigue bajando, el gobierno va a aprovechar y para compensar esas pérdidas de los subsidios. Otra moneda que ha perdido su valor en relación al dólar es el euro. Ya vimos pasadas semanas de que por primera vez en 20 años se colocaba en paridad, pero en el día de ayer empezó a perder valor. Europa está en una situación complicada por la guerra de Rusia a Ucrania, por los altos costos del gas, pero también porque el Banco Central Europeo no tiene mucho margen de maniobra, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, porque son muchos países. Entonces, si sube la tasa de interés, los países que están más endeudados estarían en una situación difícil. Entonces, hay que consensuar políticas en todos esos países para poder tomar medidas tan drásticas como subir mucho la tasa de interés, que es lo que ha hecho Estados Unidos. Y en parte se explica esta diferencia porque si el dinero te va a dejar más dinero, ponerlo en Estados Unidos, pues la gente lo va a poner en Estados Unidos. Además, la incertidumbre que produce la situación en Europa. Algunos sectores, por supuesto, son beneficiados con este aumento de la depreciación del euro en relación al dólar, como los sectores exportadores, principalmente en Alemania, pero va a haber muchísima inflación en Europa, principalmente porque el 40% de los productos importados se compran en dólares, incluyendo también el petróleo y el gas. Pues lamentable la situación. La otra vez cuando se estaba devaluando por primera vez, a Sonahores se pronunció el ministro de Turismo que eso no afectaría al turismo en República Dominicana, y sabemos, por ejemplo, que uno de los principales emisores de turistas al país es España. Fernando. Distrito Informativo.